Bueno, seguimos por aquí con la Sauvignon Blanc, otra variedad blanca, originaria también de Francia, de la zona de Burdeos, y que además ahora es una de las últimas que se admitieron en Rioja, ¿no? Junto con minoritarias como la Torrontés, la Tempranillo Blanco y la Maturana Blanca, pues sabéis que se admitieron otras tres variedades foráneas, como eran dos francesas, la Sauvignon Blanc y la Chardonnay, y una española como es la Verdejo. Entonces esta es la Sauvignon Blanc. Fijaros que con el cruce de la Sauvignon Blanc y la Cabernet Franc es de donde surgió después la Cabernet Sauvignon. O sea, esta es la Sauvignon Blanca. Pero en este caso no de Burdeos, sino de la zona de arriba, de la zona de Borgoña, que es la Chardonnay, que es una variedad blanca, pues que es, podríamos decir, que de las más internacionales, de las que más se han extendido por el mundo. Una variedad bastante plástica, que se ha adaptado bien pues a zonas muy diferentes, o sea, climas muy frescos como el de la Borgoña, que es de donde es originaria, pero que también se ha adaptado muy bien en climas mucho más cálidos, como zonas de California, zonas de Chile, Argentina, zonas de Sudáfrica y zonas también de Australia, ¿no? Que es una variedad, por lo tanto, que se ha extendido muchísimo y que sería, pues, de blancas, pues yo creo que de las más conocidas internacionalmente. Aquí al principio está un poco, no se ve clara porque se han roto los pámpanos también y ha brotado después más tarde sin racimos. Aquí la tenéis más representativa. Veis esta hoja muy típica, muy redondeada, o sea, con los senos prácticamente inexistentes. Y es una variedad muy vigorosa también, como podéis ver, o sea, tiene crecimiento de los pámpanos muy fuerte. Es la variedad, pues una de las de más calidad de España dentro de blancas, originaria de Rías Baixas, o sea, de la zona gallega de Rías Baixas. Es una de las blancas más típicas de España, también se conoce con distintos nombres, según la zona. Aquí se conoce como Viura, pero es muy conocida también, por ejemplo, en Cataluña como Macabeo. De ahí que veáis pues muchos cavas en los cuales aparecerá pues la tríada típica de Macabeo, Sarelo y Parellada, ¿no? Siendo la Macabeo la Viura. Es la variedad más abundante de Rioja, sin embargo es una variedad que ha ido decreciendo muy fuertemente en los últimos años, pasando prácticamente de haber, ya sabéis que en Rioja había hace unos 20 y tantos años, había más de 9.000 hectáreas y en la actualidad solamente hay 4.000 y pico, ¿no? Con lo cual es una variedad que ha bajado muchísimo en número de hectáreas. Es una variedad bastante productiva, una variedad bastante neutra, que por sí sola aromáticamente pues no parece muy interesante. Y lo más interesante, yo creo, de esta variedad es bueno, pues el trabajarla para sacarle el máximo partido con algo de maceración, con crianza sobre lías y con crianza en barrica. Con esos trabajos enológicos sí que se consigue sacarle más partido a una variedad de por sí, que por sí sola sería bastante neutra, ¿no? O sea, no es una variedad aromática. Bueno, la Verdejo junto con la Albariño, pues las dos variedades blancas españolas más famosas. Es originaria de la zona de Castilla-León de Rueda, y es la que ha hecho más famosos a los vinos de esa denominación, a los vinos de Rueda. Ahora también se ha incluido dentro del catálogo de la denominación de origen Rioja de uvas blancas, junto con esas que os decía anteriormente. Es una variedad que se suele hacer una poda Guyot, una poda larga, porque es poco productiva en las yemas basales, o sea, en las yemas de rango 1, 2, 3 es poco productiva, pero como veis aquí está con una poda corta. De hecho nosotros tenemos cultivada también y hacemos poda corta y nos da una producción suficiente, aunque es muy típico que se hagan podas largas por ese problema que os digo de la poca fertilidad en yemas de rango bajo, ¿no? En las yemas más cercanas a la madera. La que veis aquí es la que os pone Jerez, es la
conocida como palomino. Es una variedad muy productiva, podéis ver el porte del racimo, que es realmente un racimo muy grande, un racimo muy largo, con hombros, el racimo típico. Además la baya va a ser también una baya gruesa, con lo cual va a ser una uva muy productiva, una uva, la palomino de por sí, que para hacer un vino blanco, pues va a ser siempre un vino blanco bastante neutro, pues como decíamos con la viura, pues está incluso bastante más, ¿no? O sea, es una variedad que no es ni muy aromática, ni le da mucha estructura al vino, y que es la variedad típica para hacer después un vino con un segundo proceso, que son los vinos de crianza biológica bajo velo, como son los vinos de Jerez, las manzanillas, etcétera. Entonces, la veis, ¿no? O sea, como a pesar de que tenemos aquí unos pámpanos poco vigorosos, pues veis qué tipo de racimo ya se le ve. Es que va a ser un racimo pues de más de medio kilo, ¿no? O sea, un racimo muy grande y además, como os digo, también una baya muy grande. Ya sabéis que normalmente baya grande, vino bastante flojo, poca calidad, mientras que variedades de baya pequeña normalmente van a ser vinos interesantes desde el punto de vista aromático o desde el punto de vista de la estructura, color, etcétera, estuviéramos en tinta. A una variedad tinta, a una tinta como es la mencía, típica de, como os explicaba antes al principio, la denominación de origen Bierzo, pues esta es la uva estrella de esa denominación. Una uva tinta caracterizada por tener mucho color, es una variedad con mucho antociano, pero sin embargo es una variedad que no aguanta tan bien, a pesar de que tiene mucho antociano, no tiene tanta estructura como para aguantar bien normalmente crianzas largas. Sí que hay mencías muy especiales, de baja producción, etcétera, que se pueden meter en barrica y hacer una crianza más o menos larga, pero normalmente como media podríamos decir que es una variedad con poca aptitud para la crianza, o sea, es una variedad que no aguantaría crianzas largas, pero ya os digo, como cosa media. Luego veréis mencías que sí que se les ha hecho crianzas más largas y que han respondido muy bien, ¿no? Pero como cosa media sería una variedad con poca aptitud para la crianza, a pesar de que es una variedad con mucho color. O sea, la riqueza de antocianos es grande, o sea, es una variedad con mucho color, pero por tanino y por otras características no aguanta tan bien. Moscatel de grano menudo, que es una de las variedades más importantes que tenemos aquí en esta bodega, en Castillo de Maletierra. Es una variedad que se da prácticamente, sobre todo en Navarra y La Rioja, porque hay en otras muchas zonas de España muchos moscateles, pero suelen ser normalmente moscateles romanos, moscateles de Alejandría, de grano grueso. Mientras que este es el moscatel de grano menudo, que suele ser un racimo pequeño y un granito pequeño, de ahí que el nombre también sea representativo de la variedad. Suelen ser racimos pequeñitos, de grano pequeño, que se compacta, se aprieta mucho uno con otro. Aquí podéis ver un racimo que aparece muy grande, pero esto es por dos razones. Primero, por el riego, o sea, este no es el racimo típico. Y segundo, aquí hay una anomalía, que es la protección que hace esta fachada del viento norte, con lo cual digamos que estos 2 últimos metros estaríamos pues como 15 días por delante, ¿no? Con lo cual ahí ya veis que ya empieza a pasarse del estado fenológico del grano guisante, estaríamos ya acercándonos o sea, del grano perdigón estamos acercándonos ya al grano guisante, ¿no? O sea, ahí vamos a empezar pronto en lo que sería un cerramiento de racimo, por el efecto que os digo de la fachada, de la protección del viento norte que nos hace. Pero en general es una uva de un racimo relativamente pequeño y una baya pequeña, pero eso sí, un cuajado grande que hace que un racimo, una baya con otra estén muy compactos, como decíamos antes, también con la garnacha cuando el cuajado es grande. Casi no. Garnacha.
not the best leaf. And tempranillo. Let's see if we can find a small one. Tempranillo is much more pointy. It's got a closed area right here. And these almost close as well.